Acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner y el texto está en pantalla. Reiteramos, esto pasa ahora, acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner a los compañeros y compañeras y ahora les pido que pongan el texto en pantalla, así lo podemos leer. Esto acaba de tuitear la vicepresidenta de la Nación. No sé si alguno de ustedes lo ha podido abrir. Ah, ¿está acá? Ya. No, ya sé, esto ya sé, chicos, pero la carta en la texto, leo. porque yo no lo tengo en el celular. Si alguno de ustedes lo tiene, dale, Iván, dale. Ya lo dije el 6 de diciembre. Ahí es una carta larga, ¿no? Leo la parte que me parece la más central periodísticamente. Ya lo dije el 6 de diciembre de 2022, no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura, dice Cristina Kirchner. He dado muestras como nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón. No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé cómo piensan, cómo actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral. Me da la sensación, hasta ahí el textual de la carta de Cristina, que está ratificando su rechazo a formar parte de ninguna candidatura. ¿Te da la sensación o hay en algún momento un textual donde, digo, pues yo todavía no llegué a leerlo, donde diga que no va a ser candidata? Dice, no se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Está hablando de cuando dijo que no iba a ser candidata. 6 de diciembre, cuando dijo post-condena. El día del veredicto. Sí, la decisión de diciembre. Sí, lo más claro es no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. Digamos, ahí lo dijo. Bueno, algo que también había dicho en ese momento, ¿no? Bueno, a ver si lo podemos poner acá en pantalla, a ver si lo podemos leer todo y lo podemos ver. Mientras tanto, también, si lo podemos ir bajando, porque está la foto de Cristina, pero debajo viene este texto que Iván nos estaba leyendo. En este año 2023 se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenida sus aspiraciones en una democracia que se perdió en lo económico, degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Con bronca y desilusión aparece lo que hace tiempo atrás denominé como la insatisfacción democrática. Sigo y les pido que presten atención a cada uno a ver si en el párrafo o en los dos párrafos siguientes ustedes entienden que hay un mensaje concreto respecto a que se ratifique su decisión del mes de diciembre. Acá habla de la pérdida de democracia económica que comienza a partir del año 2016, cuando el gobierno de Cambiemos, recién asumido, daba inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo que culminaría con el retorno del Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo insólito, inédito y político, cuyo objetivo no solo era ayudar a ganar las elecciones a ese gobierno amigo, sino también permitir la retirada en dólares de los fondos de inversión especulativos. Y seguimos avanzando tratando de encontrar en este texto el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner, donde podría haber una definición respecto de candidaturas. La historia que siguió es la misma de siempre con el fondo en nuestro país. Interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y por eso no es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay casualidad y la determinante es la economía. Sigue. En este marco de brutal endeudamiento en dólares, el carácter bimonetario de la economía argentina, que se suma a la ya histórica restricción externa y a la compulsión por la formación de activos en dólares en el exterior, inevitablemente coloca en rojo la cuenta corriente de nuestro país, que, ante la escasez de dólares, siempre termina con la inflación descontrolada, corridas cambiarias contra la moneda nacional, devaluación y más inflación. Así resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso y convierte a la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía que se apoderan de esa renta extraordinaria en un marco de laxitud tributaria. A la luz de la historia de nuestro país y salvo periodos de gobierno muy precisos, nada nuevo bajo el sol. Hago la pausa para decirle a los que recién se suman cuál es el contexto en el que se emite este comunicado.
Bueno, ya casi terminado recién el Congreso del PJ, allí en Caballito, hace un ratito nada más, donde se cerró al grito de Cristina candidata, donde sí empezamos el programa de hoy, el diario, hablando de una invitada muy importante en el programa Duro de Omar, a las 21:30 el día jueves con Pablo Dugan. Continúo y sin confirmar quién es esa invitada, lo que dice el texto de Cristina Fernández de Kirchner. Además, resulta insoslayable señalar las consecuencias catastróficas de la pandemia, no solo en lo sanitario y social, sino también en lo económico, con la profundización de la concentración del ingreso y crecimiento de la pobreza. De la pandemia no salimos mejores. Para los que siguen repitiendo que lo monetario es la única causal de la inflación y aún conserven algún espíritu crítico de investigación, los invito a ver los gráficos sobre evolución de la base monetaria a precios constantes y como porcentaje del PBI que publica el Banco Central todos los meses. Bueno, contenido económico, ¿no? Una descripción de lo que es el contexto, este momento, la situación de la República Argentina. Sigo. Acabada la democracia económica, se degrada la democracia social y el paradigma peronista de la movilidad social ascendente. Por primera vez en la Argentina, observamos cómo convive un bajo índice de desocupación, 6,3%, con un alto nivel de pobreza, del 40%. De esta manera, encontramos trabajadores en relación de dependencia que son pobres y el surgimiento de una sociedad dual donde una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o directamente carece de ellas. En estos 40 años de democracia ininterrumpidos también atravesamos dos crisis económicas y sociales de extrema gravedad, en 1989 con la hiperinflación y en el 2001 con la caída de la convertibilidad. Esta última, además, incluyó una crisis institucional en la que se sucedieron 5 presidentes en una semana, que fue resuelta en el marco de la Constitución Nacional. Sin embargo, en ninguno de estos momentos se puso en duda el pacto democrático plebiscitado en octubre de 1983, por el cual ni la violencia política sobre el adversario ni la proscripción electoral serían elementos del accionar político. Hoy los fantasmas del pasado han vuelto a la realidad política argentina. Durante el año 2022 vimos como la violencia verbal y simbólica que desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado, no era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes, como en la crisis de 2001, era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste. La culminación de este accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre de 2022 frente a mi casa particular, cuando, acompañada por Dios y la Virgen y rodeada de compañeros y compañeras, atentaron contra mi vida. Llamativamente, luego del magnicidio frustrado, esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia. Esto confirma sin lugar a dudas el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Fue el titular del diario Clarín, de Héctor Mañeto, principal usina de difusión del odio hacia mi persona y mi familia. En una suerte de lamento por el fracaso del asesinato, pero anticipando el fallo que pocos días después exponentes del partido judicial dictarían en mi contra y cuyo resultado condenatorio preanuncié públicamente 3 años antes, cuando se inició el juicio conocido como la Obra Pública de Vialidad Nacional. La condena e inhabilitación en dicha causa tiene una única traducción política y electoral: la proscripción. Hasta ahora no hay una confirmación, seguimos avanzando, ni negativa respecto a alguna candidatura, pero seguimos avanzando. Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata solo de la proscripción de una persona, sino del peronismo, aunque algunos, por mezquindad o mediocridad, lo negaron recurriendo a tecnicismos legales. La realidad, una vez más, lo confirmó. La semana pasada, después de un fin de semana electoralmente adverso para Juntos por el Cambio y objetivamente favorable para el peronismo, la Corte suspendió las elecciones a gobernador de las provincias de Tucumán y San Juan a tan solo 72 horas del comienzo de la veda electoral y con un claro objetivo político: perjudicar al peronismo y tapar sus propios delitos.
El mismo día y a la misma hora en que dictaban este fallo, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación se estaban denunciando tanto el escándalo de la obra social del Poder Judicial, que involucra a uno de los miembros de esta Corte, como el del enriquecimiento ilícito de su presidente. Todos y cada uno de estos hechos los mencioné el 18 de julio del 2022 en el documento de la Corte Ejemplar a la Corte de los Cuatro, breve crónica de la decadencia. Es que cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como 3 personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida. Reitero que lo que estamos leyendo es una carta que acaba de subir a redes Cristina Fernández de Kirchner. Dice: lo que importa es el peronismo. Ya lo dije el 6 de diciembre de 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras como nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces encaramados hoy en la Corte dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón. No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé cómo piensan, cómo actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral. Desde el 2016 el Partido Judicial funciona como una task force de Juntos por el Cambio, como un grupo de tareas, y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos. Nos provocan desde esta fachada de justicia y democracia mutilada y pretenden que caigamos en el terreno que ellos quieren, la violencia y la intolerancia. Nos tratan como enemigos y utilizan frases como eliminarnos o terminar con el kirchnerismo. Nosotros no somos eso y creemos firmemente que en la democracia hay adversarios, no enemigos. Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar. Que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Porque frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la nación. Ante esta situación resulta imprescindible, más que nunca, la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas y convencerlos de que un país mejor no solo es posible, sino que además es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no solo para el peronismo, sino para un sistema democrático en su conjunto. Y en cuanto a los que exigen la desaparición del peronismo o del kirchnerismo, cual caricatura de la solución final para la Argentina, a 40 años de la democracia les recomiendo presten atención a la historia y a la larga lista de exterminadores vernáculos que nunca pudieron convencer a los argentinos que comer bien y 4 veces al día es una cuestión ideológica, que tener un lugar digno para vivir y ver crecer a sus hijos, estudiar y progresar es de populistas, o que trabajo, salarios dignos es una creencia antigua. A ellos les digo, no pudieron ni podrán acabar con la memoria ni los sueños de millones de argentinos y argentinas a vivir en una nación libre, cuyo pueblo progresa en orden y es feliz. Los abrazo a todos y a todas desde el corazón, como siempre. Esto es lo que dice la carta de principio a fin que acaba de subir a redes Cristina Fernández de Kirchner. Voy con Pablo Ibáñez, voy con Iván Jagroski, voy con Nazarena, voy con el doctor para hacer una primera lectura, Pablo, de lo que acaba de decir Cristina. El tramo más sustancioso de lo que es ininterrogante de estos días me parece que lo define lo que contaba Iván, más un párrafo anterior, que cuando hace referencia, me parece que es la clave, a la intervención de la Corte en Tucumán y San Juan, dando a entender que eso es una señal de cuál sería la conducta de la Corte eventualmente si ella decidiese ser candidata. Vos dirás, no está la frase textual, no podés hacer el encomillado de que ella está diciendo que no es candidata, pero me parece que
ahí en 3 párrafos lo dice de una manera muy clara. Los motivos, es más, me sorprende, no me sorprende. Cuando remite al 2000, a diciembre del año pasado, cuando ella dijo no voy a ser candidata a nada, ella vuelve a mencionar de ninguna candidatura o de cualquier candidatura, en el sentido de que tampoco, eventualmente, por lo menos se desprende, o yo interpreto de la carta, está confirmando que no tiene previsto integrar ninguna lista en las elecciones